Buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga en esta preciosa mañana que Dios nos ha regalado. Y sabemos que el Señor está con nosotros en esta hora. Y sabemos que el Señor quiere hablarnos. Así como anoche nos habló, había una bendición muy especial anoche y yo sé que esa bendición también está en esta mañana. El pasado martes 25 de junio a las 11:23 de la noche, fuimos sorprendidos por un temblor de magnitud 6.3. Unos estábamos despiertos, otros dormidos, unos salieron corriendo, otros se quedaron tranquilos, pero al final, qué susto. Lo interesante es que posiblemente el 100% de la población de Costa Rica no estaba esperando un temblor tan fuerte, pero pasó. En la Biblia se nos ha profetizado hace más de 2000 años sobre terremotos, sobre rumores de guerras, sobre pestes, sobre enfermedades. Y este tema, podríamos decir que ya no es un tema que maneja solo la iglesia, es un tema que maneja también la gente. Lo expresan a través de las redes sociales, la televisión, documentales y hasta películas. Pero hay un acontecimiento que igualmente es documentado y conocido por muchos, pero más allá de una idea de ciencia ficción o una historia para una buena película, la Biblia nos declara un texto muy importante para la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 al 16 dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oremos un segundo. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta mañana. Espíritu Santo, te pedimos que por favor hables a nuestras vidas y que puedas llevar este mensaje a cada corazón y que pueda ser recibido en cada corazón en esta mañana. Habla a nuestras vidas, ayúdanos, Señor, y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Este evento que acabamos de leer será el evento de los eventos, algo que sorprenderá al mundo y sacudirá cada rincón de este mundo. No importa el lugar, no importa el idioma, no importa la clase social, todos serán afectados. Este evento que nos describe el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses es el evento que en griego se conoce con la palabra harpazo. Harpazo. Y esta palabra harpazo significa llevar, significa tomar apresuradamente, significa arrebatar, significa raptar. Harpazo nos da a entender algo que es arrebatado rápidamente, como el zarpazo de un oso cuando pesca un salmón en un río. Por eso vieron ustedes ahora un oso, porque es así de rápido como seremos raptados. Ahora, este gran evento será a nivel mundial, pero solamente involucrará a la iglesia.
Es un evento solo para la iglesia. El arpazo de Dios, o sea, el arrebatamiento de Dios para la iglesia, significa para el creyente, para el cristiano, para el hijo de Dios, significa la meta cumplida. Significa mirar a Cristo frente a frente, cara a cara. Significa el inicio de una eternidad al lado de Jesús. Pero para los incrédulos será el inicio de una gran tribulación. Solo imagine el caos que se despertará en este mundo una vez que todos los hijos de Dios desaparezcan. Porque está escrito y lo acabamos de leer y ahora lo vamos a reforzar con otros textos. Pero si hoy fuera el rapto, si esta mañana fuera el rapto, desapareceríamos todos nosotros y ya nadie podría ir a sus compromisos hoy en la tarde. Si desapareciéramos hoy y nos llevara el Señor en el rapto, nadie iría a trabajar mañana. Anoche dijeron un montón amén. Bueno, está bien. Estaba esperando nada más. Está bien, pero nadie iría a trabajar mañana. Pero solo imagina el caos. La Biblia nos enseña que el tiempo se acerca. Ya mismo, bíblicamente estamos viviendo los últimos días. Estamos en un periodo conocido como el periodo de la gracia y muy pronto estaremos entrando al tiempo al cual Jesús llamó el día postrero. El día postrero. Dice Juan, ahí está el arpazo, esa es la palabra en griego. Juan capítulo 6, en el versículo 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuándo? En el día postrero. Así que el día postrero es el día de la resurrección. Pero también el día postrero, lo anunció Jesús en Juan 12:48, dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Cuándo? En el día postrero. Quiere decir entonces que el día postrero empieza con el arrebatamiento de la iglesia y termina con el juicio de todos los impíos. O sea, todos aquellos que no quisieron reconocer a Cristo como Salvador de sus vidas. Para muchos el término arrebatamiento significa malas noticias, porque se han olvidado de planear el momento más importante de la vida de todo cristiano, y ese momento es el día de nuestro encuentro con el Señor. Muchos creen que no están listos, viven una vida cristiana vacía, otros viven una vida llena de inseguridades, sin disfrutar el gozo de la salvación. Otros creen que el hecho de asistir a la iglesia les asegura su viaje a las bodas del Cordero, y otros simplemente no creen en el rapto. Simplemente dicen: no, yo no creo en eso. O sea, creen, no sé, que van a vivir eternamente en la tierra, pero no, eso no es así. O sea, hay un rapto, porque así lo dice la Biblia, y el tema del rapto no es un tema aislado, no es una fantasía, no es ciencia ficción, es una realidad y está apoyada por varios versos de la Biblia. Por ejemplo, el arpazo de Dios o el levantamiento de la iglesia está apoyado en Juan capítulo 14 versículo 1, que dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Esas son palabras de Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. ¿Y qué dice? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que Jesús manifestó en este pasaje su deseo de regresar por nosotros. Vendré y os tomaré. Esta gran promesa nos asegura entonces que hay un lugar para cada uno de nosotros allá en el cielo. Así que tenemos todo el derecho de poder soñar con ese gran día.
Los mismos discípulos, después de escuchar las palabras del Señor, en ese momento ellos comenzaron a soñar con las maravillas de estar un día allá en el cielo con el Señor. El arpazo de Dios también está apoyado en otra carta del apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo 20, que dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. ¿Se acuerdan que Él resucitó con un nuevo cuerpo? Ese mismo cuerpo lo tendremos también nosotros cuando seamos transformados y llevados al cielo. Lo hará, dice, valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. El arpazo de Dios también se apoya en otro texto, Apocalipsis 3:10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Note que no dice para probar a la iglesia, sino que dice para probar a los moradores de la tierra. Así que los verdaderos cristianos seremos librados de la hora de la prueba que ha de venir a todo el mundo, o sea, de la gran tribulación. De hecho, esa frase de la hora de la prueba, ustedes lo pueden ver ahí, en el griego se lee en el original literalmente ektes horas to pirasmo, que significa literalmente librar de la prueba, sacar de la prueba. Y esta prueba a la que se refiere el Señor será la prueba de la gran tribulación que vendrá sobre el mundo entero. Esta prueba a la que se hace referencia, y aquí hay que marcar una gran diferencia, no se refiere a las pruebas que como cristianos vivimos cada día. Este es otro tipo de pruebas. Primera de Pedro capítulo 1 verso 6 dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Estas pruebas que menciona Pedro son pruebas que nos ayudan a crecer, pero la hora de la prueba que se menciona en Apocalipsis será un asunto para los que moran sobre la tierra, un cierre del programa de Israel. Así que no toca de ninguna manera a la iglesia, porque estaremos con Cristo en el cielo. Amén. De hecho, si usted lee Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, encuentra la iglesia. Pero después del capítulo 4, donde Dios le dice, el Señor le dice a Juan: sube acá, en ese momento desaparece la iglesia, y del capítulo 4 hasta el capítulo 19 no aparece más la iglesia. Y si usted lee el capítulo 4 hasta el capítulo 19, va a encontrar que cuando se hace referencia a los hijos de Dios, o se hace referencia a los cristianos o a la iglesia, estamos en un ámbito de las bodas del Cordero, no estamos aquí en la tierra. Pero cuando usted lee Apocalipsis 19, que dice que Cristo vendrá de nuevo con su iglesia, ahí se aparece de nuevo la iglesia, en Apocalipsis capítulo 9. Por eso la única manera que yo encuentro para que se cumpla la frase yo los mantendré fuera de la ira que ha de venir, es sacando a la iglesia fuera de este mundo por medio del arpazo de Dios, por medio del arrebatamiento de la iglesia. Existen varias teorías con respecto al arrebatamiento. Unos dicen que será antes de la gran tribulación, que es lo que estamos enseñando. Otros dicen que será en medio de la gran tribulación, o sea, 3 años y medio la iglesia tendrá que estar ahí y después será arrebatada. Otros dicen que al final de la gran tribulación, o sea, después de los 7 años de tribulación. Y otros dicen que una parte al principio, otros al medio y otros al final. Esas son las 4 teorías, y hay una tesis para cada una de ellas, y podríamos hablar horas de cada una de ellas. Pero hay un pequeño problema: la iglesia es una. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia tiene que ser arrebatada de una sola vez, no un poquito aquí, un poquito acá y otro poquito acá. No puede ser arrebatada a la mitad de la gran tribulación,
porque dice la Biblia que nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades superiores. ¿Qué pasaría si yo le dijera o les enseñáramos desde este púlpito que a partir de mañana usted no pague el IVA, no pague nada de eso? ¿Qué me dice usted? Ay, hermano, ¿cómo se le ocurre? Somos hijos de Dios. Claro, por lo mismo, porque tenemos que sujetarnos a esas leyes. Ahora, en el tiempo de la gran tribulación será un gobierno anticristo, un gobierno totalmente que odiará todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Por eso la iglesia no puede estar ahí, y por eso será un trato solamente para Israel. Y por supuesto, el mundo que todavía no conoció a Cristo, todavía en ese tiempo tendrán oportunidad de oír palabra de Dios y de arrepentirse y de poder también ir al cielo. Pero eso es un asunto que tendrán que vivir en ese periodo. La iglesia no tiene por qué pasar por ahí. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios. Ahora, si usted y yo vemos símbolos del Antiguo Testamento, encontramos, por ejemplo, que Dios salvó a Noé y a su familia. ¿Cuándo? Antes del diluvio. Dice que ellos entraron en el arca, no después del diluvio. Antes del diluvio Dios salvó a Noé y a su familia. Si vemos la vida de José, que es tipo de Jesús, se casó con una egipcia, o sea, se casó con una gentil. ¿Y cuándo fue que se casó? Se casó con ella antes de los 7 años de hambre que vino sobre la tierra de Egipto. Antes de los 7 años, no después, antes. Así también Jesús se casará con una gentil, que es la iglesia, antes de los 7 años de la gran tribulación. Amén. Ahora, el tema del arpazo o del rapto no es un tema nuevo que se estableció en el Nuevo Testamento, sino que a lo largo de la historia bíblica se dieron diferentes eventos. De hecho, se dieron 3 eventos de rapto. 3 hombres fueron arrebatados en la historia del Antiguo Testamento. Número 1, Jesús fue arrebatado. Hechos 1:9 dice: después de decir esto, Jesús se levantó en una nube, fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Amén. Eso fue el tema que mencionamos la última vez que estuvimos por acá. Número 2, otro personaje que fue raptado fue el profeta Elías. Segunda de Reyes 2:11 dice: mientras iban caminando Elías y Eliseo, iban conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego, pasó entre los 2 hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecía de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. La versión Reina Valera dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo se quedó sin palabras cuando vio que Elías fue arrebatado al cielo. Pero encontramos otro personaje en el Antiguo Testamento. Y antes de mencionar a este otro personaje, es importante leer este otro texto que nos hace una pregunta. Mateo capítulo 24, versículo 44 dice: ustedes también deben estar como preparados. ¿Cuándo? ¿De vez en cuando? No, que dice: ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. La pregunta es: ¿cómo podemos estar preparados para el rapto? ¿Cómo podemos estar preparados? Y la mejor manera de saberlo es conociendo la vida de algunos de los hombres que ya pasaron por esa experiencia. Y en el Antiguo Testamento encontramos a otro hombre que fue raptado por Dios para no ver muerte. Su nombre fue Enoc. Y al conocer el significado de su nombre, al conocer el significado
etimológico del nombre Enoc, nos damos cuenta por qué es que él fue raptado. De hecho, el mismo nombre de Enoc nos lanza un reto a todos nosotros como hijos de Dios. Y el significado del nombre Enoc es consagrado. Consagrado. La vida de Enoc nos refleja un gran ejemplo de cómo deberíamos vivir nuestra vida en Cristo. Y un día, igual que él, ser arrebatados al cielo. Enoc fue un hombre que en un momento estaba caminando sobre las tierras y en otro momento estaba delante de la presencia de Dios. Así que permítame analizar brevemente 6 lecciones de la vida de Enoc rápidamente. La pregunta es, ¿qué hizo Enoc para ser arrebatado que deberíamos hacer nosotros? Número uno, la primera lección: Enoc fue hijo de Jared, de la descendencia de Adán. Dice Génesis 5:18, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Lo primero que encontramos es que Enoc no era alguien sobrenatural. ¿Oyó eso? No era alguien sobrenatural, no era. Él era una persona como cualquiera de nosotros. Él traía en su vida la simiente de pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero aún en medio de la maldad del hombre, Enoc era diferente. Por eso su nombre era consagrado. O sea, Enoc se había santificado, se había apartado para Dios, se guardaba para Dios. Así que a pesar del pecado de la humanidad, hubo esperanza para Enoc. Y de la misma manera existe esperanza para usted y existe esperanza para mí. Tenga la seguridad que también Dios nos ha dado esperanza a cada uno de nosotros para que podamos estar confiados en que Él un día regresará por nosotros. No importa cuál fue tu pecado, Cristo es grande y misericordioso para perdonar y salvar tu vida hoy mismo. Amén. Por eso Romanos 6:23 dice, por la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Número dos, la segunda lección que encontramos de Enoc, la encontramos en Génesis capítulo 5, versículo 1 al 27. Y ahí encontramos la descendencia de Adán. Dice la Biblia que Adán vivió 930 años. Set vivió 912 años. Y para los que les gusta el significado de los nombres, Set significa sustitución. Enos vivió 905 años. Enos significa humano. Cainán vivió 910 años. Y Cainán significa adquisición. Mahalael vivió 895 años. Y Mahalael significa alabanza de Dios. Así que si usted está embarazada y no tiene nombre de niño, puede ponerle Mahalael. Mahalael, venga a comer. Mahalael, haga caso. Bueno, Mahalael significa alabanza de Dios. Jared vivió 960 años. Jared significa descenso. Enoc vivió 365 años. Y Enoc ya vimos que significa consagrado, también significa dedicado y significa también instruido. Y su hijo Matusalén vivió 969 años. Ahora, en el desglose de la descendencia de Enoc, encontramos dos grandes lecciones. La vida de Enoc fue la más corta de toda la generación. Vivió solamente 365 años. Eso nos enseña que el cristiano no debe aferrarse a este mundo lleno de pecado y lleno de maldad. Enoc pudo haber pensado en algún momento, voy a disfrutar del mundo, estoy joven, me faltan todavía 500 años de vida, más adelante buscaré de Dios. De hecho, siempre se ha repetido lo que se describe en el libro de los jueces. En Jueces 21:25 dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía
lo que bien le parecía. Es lo mismo que sucede hoy. La gente hace lo que bien le parece y se rebelan contra las verdades y contra los mandatos de Dios. Enoc pudo pensar: voy a vivir la vida como yo quiera, no le debo explicación a nadie, voy a hacer lo que me dé la gana. Pero no lo hizo. Enoc se guardó para Dios siendo un chiquillo de 365 años. Si comparado a Matusalén, ¿verdad? Era un chiquillo. Dios lo arrebató, lo sacó de esta tierra en un arpazo. También podemos aprender de Enoc que Enoc fue un buen padre de familia. Él fue un buen ejemplo para sus hijos, porque Dios le permitió a su hijo Matusalén vivir más años que cualquier otro hombre en la historia de la humanidad, 969 años. Y si concordamos la vida de Matusalén con el quinto mandamiento con promesa, que dice en Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, aunque los mandamientos no habían sido entregados, entendemos que Matusalén honró a su padre Enoc. Y entendemos también que Enoc tuvo la oportunidad de guiar a su hijo por buenos pasos. Y ese es el mismo deber que tenemos todos nosotros con respecto a nuestros hijos: guiarlos por buenos pasos para que ese día todos también podamos subir con el Señor. Número tres, la tercera lección que encontramos en Enoc es que dice la palabra que Enoc caminó con Dios, y ese es el fin de cada creyente: caminar con el Señor. Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminar con Dios tiene un gran significado. Representa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Significa permitir que se cumplan sus propósitos en nuestras vidas. El Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Él va a cumplir el propósito en nuestras vidas. Caminar con Dios también significa vivir en amistad con Él. Significa también guardarnos para Dios. Así que no solo quería o no solamente seguía la voluntad de Dios, sino que también caminaba en sus propósitos, caminaba en amistad, guardándose para Dios. Todo eso lo hacía en obediencia. Y ni siquiera tenían una Biblia como la tenemos nosotros. Tampoco tenían pastores que les predicaran cada semana la palabra de Dios. Y aún así, Enoc se guardaba para Dios. Número 4. La cuarta lección es que Enoc tuvo fe. Si una persona tiene el ingrediente de la fe, si no lo tiene en su corazón, si no tiene el ingrediente de la fe, no tendrá entonces tampoco la capacidad para poder creer en lo sobrenatural de Dios. No tendrá la capacidad y menos la idea de que un día seremos arrebatados. Por eso Hebreos 11:5 dice: fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, dice el verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Así que Enoc agradó a Dios por su fe. Y la única manera en que usted y yo podemos entender y aceptar que un día seremos arrebatados para subir al cielo con nuestro Señor es a través de la fe. Y Hebreos 11:1 dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es la que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y si usted quiere crecer en fe, ¿cuántos quieren crecer en fe aquí? Si usted quiere crecer en fe, dice Romanos 10:17, así que la fe es por él oír, y él oír la palabra de Dios. Así que en esta mañana, ¿qué estamos haciendo? Estamos creciendo en fe porque estamos oyendo la palabra de Dios. Número 5, Enoc dio testimonio.
Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto, o sea, trasladado, para no ver muerte, y no fue hallado, porque le traspuso, le trasladó Dios. Antes que fuese traspuesto, trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nuestra relación con Dios nos llama a caminar con Dios, a tener fe, a tener un buen testimonio ante los demás. Y el buen testimonio nos recuerda que usted y yo somos cartas abiertas. Somos ejemplos de fe y esperanza. Usted y yo somos ejemplos de paciencia. Somos ejemplos de amor al prójimo. Somos ejemplos de sumisión a nuestros superiores. Por eso dice que por la fe Enoc fue trasladado al cielo. Estoy seguro que muchos en el tiempo de Enoc se burlaban de Enoc. Seguro un día alguien dijo por ahí: qué raro, consagrado no volvió a pasar por aquí. Tan buena gente que era consagrado. Otro preguntó: ¿qué le habrá pasado a consagrado? Seguro se murió. No, grita alguien por ahí. Dicen que Dios se lo llevó y vivo, se lo llevó vivo al cielo. Entonces algún incrédulo fue y revisó los obituarios, y qué raro, en ninguna esquela aparece el nombre de Enoc. Y durante mucho tiempo muchos aceptaron que Enoc fue arrebatado, y muchos nunca aceptaron que Enoc fue arrebatado. Pero un día de estos la gente también va a preguntar: qué raro, ¿qué pasaría con los consagrados allá de vida abundante? ¿Qué habrá pasado con aquella gente de Bancé? Tan lindas actividades que hacían, tan bella gente que eran, y no se volvió a escuchar nada de ellos. Y claro que sí, tenga la seguridad que un día de estos usted y yo vamos a desaparecer y seremos llevados al cielo con el Señor, y estaremos con Él allá en su presencia. Sí, porque eso tiene que suceder para que arranque todo el programa del Apocalipsis y todo lo que viene sobre esta tierra, y también para llegar al milenio, y para también que venga aquí la Nueva Jerusalén, donde estaremos habitando con el Señor, y muchas cosas más que vienen para nuestras vidas. Amén. La sexta y última lección que nos deja Enoc en esta mañana es que Enoc profetizó. Enoc hizo algo que muchos no están haciendo hoy en día. Vienen a la iglesia, y es bueno venir a la iglesia, cantan, oran, ayunan, y es bueno cantar, es bueno orar, es bueno ayunar, es bueno diezmar, pero hay algo que les falta. Dice la palabra que Enoc profetizó, o sea, Enoc predicó a la gente de su generación. Judas 14:15 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc profetizó nada menos que el regreso de Cristo a la tierra con su iglesia, o sea, con todos nosotros. Así que si usted quiere estar listo para el rapto, si usted quiere estar preparado para el rapto, debes predicar el evangelio eterno. Esta semana aprendíamos a través de los misioneros que estuvieron con nosotros en el campamento de niños, que cuando usted tiene algo muy importante que compartir, cuando usted tiene algo que ha cambiado su vida, usted no puede dejarse ese tesoro solo para usted. Es demasiado valioso y debemos entregárselos a otros también. Debemos hablarles a otros. Este tesoro que tenía Enoc es el mismo tesoro que tenemos usted hoy y yo hoy en día. Y ese es el tesoro de la salvación. Es el tesoro de Cristo Jesús en nuestros corazones, y es tiempo de compartirlo. Así que permítame hacerle otra pregunta, y es una pregunta muy personal. La pregunta es: ¿estás preparado para el rapto? ¿Estás preparado para el rapto? Esta pregunta es fuerte, es profunda, digna de meditar, porque estamos obligados a vivir la respuesta día a día. Piense por un momento: si hoy fuera el rapto, si hoy fuera el arpazo de Dios,
Dice la Biblia en 1 Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y lo asegura, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Este será el último y el mayor de los milagros que vivamos como iglesia. Será repentino, sin previo aviso, en un momento, o sea, en un abrir y cerrar de ojos. Para los escritores en ese momento de la Biblia, lo más rápido era un abrir y cerrar de ojos. Pero la iglesia debe entender que el arrebatamiento será tan rápido que no dará tiempo absolutamente de nada, porque la velocidad con que subiremos para traspasar el primer cielo, para traspasar el segundo cielo y para llegar al tercer cielo donde está el trono de Dios, como nos enseña la Biblia, será a una velocidad que yo podría decir que será como la velocidad del pensamiento. La velocidad del pensamiento. No le podemos poner la velocidad de la luz. No, la velocidad del pensamiento. Si yo les digo a ustedes en este momento, vayan conmigo a China, piense por un momento, 1, 2, 3, ya estamos en China. Ya usted se vio hasta en la muralla china caminando. A esa velocidad se huiremos. Y el Señor, por eso el Señor lo dice en griego, en el arpazo de Dios. Ahora, la pregunta que le hago en esta mañana es, ¿qué pasaría si hoy fuera el arrebatamiento? Ahorita, en este momento. Alguien dijo, ya no almorcé, no importa, tranquilo. Almorzamos allá arriba. De por sí vamos para las bodas. ¿Cuántos saben aplaudir aquí? Ok, aplauda conmigo una vez así, una vez. Ok, yo voy a contar 1, 2, 3, vamos a hacer una práctica del arrebatamiento, ok, listos. 1, 2, 3. Un momento, se me quedaron como 5. Sí, como 5. Otra vez porque tenemos que irnos todos. 1, 2, 3. Muy bien. Listo. Ok, ya será una práctica. Ahora sí. Ya viene el arrebatamiento. 1, 2, 3. ¿Le dio tiempo de ir a pedirle perdón a su hermano? Aquella persona que se sienta a su lado y que usted no resiste ni ver. Ahora sí, ¿verdad? Se puso interesante. Usted no esperaba esa pregunta. Sí, porque el arrebatamiento, ay Señor, voy a ir a pedirle perdón a aquel. No, ya no. 1, 2, 3. ¿Te dio tiempo de arrepentirte de tus faltas y pecados? Otra vez, 1, 2, 3. ¿Te dio tiempo de ir y ayudar al necesitado? Ay Señor, ahora sí, perdón Señor, ahora sí voy a ir a servirle al Señor, voy a ayudar a la gente necesitada. 1, 2, 3. ¿Te dio tiempo de corregir tu vida y empezar a vivir una vida como un cristiano verdadero? Porque en aquel día alguien se fue alguien dijo, aquí me voy, y se fue. Ok, está bien. En aquel día no nos dará tiempo de decirle, Señor, ahora sí voy a ir a orar, Señor, ahora sí voy a ir a orar. Esta semana teníamos en las enseñanzas que dieron los diferentes misioneros en el campamento, un misionero nos enseñaba que los musulmanes oran 5 veces al día. Y nos enseñaba cómo ora el musulmán. Se agacha, se levanta, en un momento cuando se pone de pie, saluda aquí. Y es que los musulmanes creen que tienen 2 angelitos, uno aquí, otro acá, entonces los bendicen y les agradecen, etcétera, etcétera. Entonces nosotros entendiendo todo eso, de repente el misionero dice, niños, ¿cuántas veces oramos los cristianos? Y todos a coro dijeron, ¡nunca! Un niño levantó la mano y sacó el pecho, ¿verdad? Dice, siempre. Perfecto, le dijo el misionero, siempre debemos orar. O sea, tenemos que orar toda la vida, en todo momento. Así que en ese día no nos va a dar tiempo, es ahora que nos va a dar tiempo de orar. 1, 2, 3. ¿Te dio tiempo de comenzar a ser justo con aquellos que te rodean? ¿O solamente tienes
mente y tiempo para pensar solamente en tus cosas y en tus beneficios? 1, 2, 3. ¿Te dio tiempo de ayunar? Que ayune el pastor, que ayuden los pastores, de por sí para eso tienen que estar ahí. Pero el día del arrebatamiento, hermano, usted no se va a poder agarrar de los pantalones de José Miguel. Llévame, Señor. No, 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 no. Ese día va a ser, el arrebatamiento es un asunto individual. Ese día nos vamos todos. Amén. Ya, el último. 1, 2, 3. ¿Te dio tiempo de ir a servir en algún ministerio en la iglesia? Ay, Señor, ahora sí te quiero servir en algo. Ya no hay tiempo. Esta es la realidad. No tendremos tiempo de nada. Por eso el tiempo es ahora. El tiempo de hacer algo es hoy. El tiempo de corregir nuestras vidas es hoy. Porque el tiempo es muy corto. Si usted está pensando que el rapto va a ser dentro de unos 100 años, de hecho, piénselo bien, en 100 años ninguno de nosotros vamos a estar aquí. Mi esposa Silvia siempre me hace la misma pregunta: ¿será esta la generación que no veremos muerte y seremos arrebatados? Y cuando me hace esa pregunta es porque está clara de que vamos a ser arrebatados. ¿Será esta la generación? La misma naturaleza ya no resiste los embates del pecado. Los científicos dicen que la falta de agua potable amenazará a la vida de millones de personas de aquí al año 2025. El Congreso Mundial para la Alimentación, ICAF, en su última reunión concluyeron diciendo no saber cómo dar alimento a millones de personas a partir del año 2020. De hecho, millones morirán irremediablemente. Para nadie es un secreto que la maldad está en aumento día con día. El pecado y los últimos cartuchos del enemigo también están en aumento. La CNN anunciaba el pasado 26 de junio de este año 2019 que el problema climático mundial llevará a 120 millones de personas a la pobreza para el año 2030, según la ONU. Pero les tengo buenas noticias. Dice el Salmo 37:25: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigar pan. Aunque nos estemos acercando a esos días, usted no le va a faltar nada. Y aunque venga el IVA y el IVA Plus y todo lo que quieran inventar, usted y yo tendremos la bendición que viene del cielo, porque dependemos de Dios. Amén. Para concluir, un día de estos, muy pronto, se escuchará en el cielo a los ángeles hacer una pregunta que harán con gran asombro. Y eso lo dice proféticamente el libro de Cantares. Es interesante que en el libro de Cantares, uno de los libros poéticos del Antiguo Testamento, se nos menciona en 3 diferentes ocasiones el rapto de la iglesia. Solo les voy a dar una, la otra ustedes la buscan. Cantares capítulo 3, versículo 6 dice: los ángeles en el cielo preguntando, ¿quién es esta que sube del desierto como columnita de humo? Dice la Reina Valera versión antigua, sahumada de mirra y de incienso y de todos polvos aromáticos. Esa que sube es la iglesia. Esa que sube somos usted y yo. Ese día subiremos y veremos nuestro sueño cumplido. Por eso la pregunta: ¿estás listo para el rapto? Si no lo estás, ponte a cuentas con Dios hoy mismo. Y recuerda el ejemplo de la vida de Enoc. Y cuando desaparezcamos, tan rápido como el zarpazo de un oso, podremos decir juntos cuando vayamos subiendo: valió la pena. Vamos a ir subiendo y diremos: valió la pena. Yo me imagino ese día, no sé cómo será ese asunto, pero yo sé que voy a ir en el aire y yo voy a ver a mi hijo allá en Estados Unidos donde va subiendo y le voy a decir: Andresito, valió la pena. Y voy a ver a mi esposa Silvia y voy a decirle: valió la pena. Voy a ver a Daniel y a Helen que están aquí, les voy a decir: valió la pena. Voy a ver a Debbie que anda por ahí, le voy a decir: Debbie, valió la pena. Vamos a ver a nuestros pastores y vamos a poderles decir: pastores, valió la pena venir a ayunar, valió la pena venir a la iglesia, valió la pena congregarnos, valió la pena asistir
y obedecer la enseñanza que nos daban, valió la pena obedecerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Eso va a suceder. Por eso vale la pena recibir a Cristo. Por eso vale la pena servir a Cristo. Por eso vale la pena humillarnos ante Cristo. Vale la pena que usted y yo le entreguemos toda nuestra vida a Cristo. Iglesia, si crees que las cosas están difíciles en el mundo, no se asuste. Las cosas se pondrán peor. Cada día veremos más pecado, más dolor, más injusticias, más depravación. Pero Romanos capítulo 5 versículo 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Escuchó eso? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y aunque el enemigo no lo quiera, seguiremos predicando la palabra de Dios. Aunque el enemigo no lo quiera, seguiremos proclamando que Cristo viene por su iglesia. Aunque el enemigo no lo quiera, seguiremos llevando al mundo las buenas nuevas de salvación. Seguiremos demostrándole al mundo que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, y ese es Cristo Jesús. Pero también les tengo buenas noticias. Para los últimos días, antes que seamos arrebatados por el arpazo de Dios, vendrá un tiempo de avivamiento. Un tiempo de avivamiento de tal magnitud que la gente buscará a Dios de día y de noche. Aumentará la sed por estudiar la palabra, la sed por buscar de la presencia de Dios. Seremos usados para la gloria de Dios. Veremos milagros sobrenaturales hacerse presente en medio de nosotros. Pero antes de irnos, por favor, póngase en pie. Póngase en pie. Póngase en pie. Usted en esta noche puede responder, en esta mañana, perdón, usted puede responder: sí, yo estoy listo para irme en el rapto. Sí, yo voy a seguir el ejemplo que nos reta Enoc. Pero la pregunta es: ¿y tu familia, y tus familiares, y tus amigos, estarán ellos listos para el rapto? Tal vez sí, tal vez no. Pero hoy tenemos la oportunidad de poder orar por ellos. Hoy tenemos la oportunidad de poder orar y clamar a Dios por ellos, para que la mano de Dios se extienda y puedan venir también a Cristo. Si usted quiere orar con nosotros, pase aquí adelante para orar todos juntos. Levante sus manos al cielo y oremos. Uno de los nombres que me encantó de Enoc es que él significaba consagrado, pero también significaba instruido. O sea que no solamente nos consagramos al Señor, sino que también nos sumergimos en su presencia, en su palabra, en el conocimiento de su palabra, para poder crecer en fe. Diga conmigo: Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Ponemos nuestras vidas delante de tu presencia, pidiéndote que por favor, Señor, nos bendigas, nos perdones de nuestras faltas, y que podamos, Señor, salir de este lugar entendiendo que estamos preparados para irnos contigo. Ayúdanos cada día de nuestras vidas, Señor, cada día, a poder finalizar cada día entendiendo que estamos preparados para irnos contigo. Señor, te pedimos por nuestras familias, amigos, compañeros que aún no han escuchado de tu palabra, que no han escuchado el mensaje de la salvación. Por favor, alcánzalos, Señor. Úsanos también a nosotros para poder llegar a ellos, Señor. Te pedimos que nos bendigas, Señor, que nos ayudes. Y ese día, Señor, que ya tiene establecido el Padre, ese día cuando el arpazo, cuando seamos arrebatados de esta tierra, llegue, llévanos contigo, Señor. Llévanos, Señor. Llévanos a la patria celestial, Señor. Salva a nuestra familia
y ten misericordia de Costa Rica. Ten misericordia de nuestra nación. Señor, solo tú puedes intervenir para traer bendición a nuestra nación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Que tengan una linda semana. Amén.